Hemos venido en esta Eucaristía a entregarle lo que somos, lo que tenemos y aún lo que nos hace falta, pero sobre todo pidiendo ese don del amor, pidiendo ese don de la gracia, de la unidad, ese Dios que se hace presencia real en medio de nosotros, en nuestra comunidad. Entreguémosle nuestras diferentes necesidades en esta mañana al Señor. Y poniendo estas intenciones y también las que tienen nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión de las redes sociales, cada uno de nosotros digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Para iniciar dignamente esta Eucaristía, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Hoy Jesús nos invitará a meditar este precepto del amor. Qué bello es poder vivir en el amor y en la paz. Pidámosle perdón por nuestra falta de amor a los que están a nuestro lado. Qué bien es poder amar a Dios. Y ese amor a Dios se ve reflejado en la forma de vivir con nuestros hermanos alrededor. Nuestra familia, nuestro prójimo. Si hemos fallado en nuestro amor al prójimo y a los demás, pidamos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, que es rico en amor y en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Hoy en la iglesia meditamos la memoria de San Pío X, Papa. Digamos: oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de celestial sabiduría y de fortaleza apostólica. Concédenos, bondadoso, que dóciles a su instrucción y a sus ejemplos, consigamos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor,
Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor, Dios a estos huesos. Yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Pondré sobre ustedes los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, les infundiré espíritu y vivirán. Y comprenderán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo, y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu, esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Yo profeticé como me he ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice, se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, me comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo y respondemos, den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley,
le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos y hermanas, esta lectura o la primera lectura de la profecía de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos sí que se ha utilizado para muchos signos, entre ellos canciones, reflexiones teológicas. En la universidad, cuando estudiábamos teología, utilizamos esta singular parábola del Valle de los Huesos Secos, porque da un especial sentido a lo que hace Dios con el hombre. Del polvo eres, del polvo fuiste formado. La sequedad, la aridez de la cual surge el hombre. Y entonces Ezequiel pone esta simbología de los huesos secos, verlos allí en este valle, y entonces la pregunta es: ¿será que esos huesos secos se podrán revivir? Y para Dios, para ese Dios que lo sabe todo y ese Dios que lo puede todo, pues ese Dios le da vida a esos huesos, los reúne y sopla sobre ellos el Espíritu. Porque la palabra de Dios nos presenta en esta primera lectura el sentido de esta singular imagen del Valle de los Huesos Secos? Porque Jesús también se encuentra en un valle de huesos secos. ¿Y cuál es el Valle de los Huesos Secos en donde se encuentra Jesús? Les pregunto a ustedes, hermanos, y a los que también están allí en la casa lo pueden contestar en su corazón. ¿Cuáles serán los huesos secos en los que se encuentra Jesús? ¿Cómo? No creyentes, pero en el tiempo de Jesús, es decir, en la realidad en que estamos ahorita escuchando la palabra de Dios, del Evangelio de hoy. ¿Cuáles son los huesos secos? Los fariseos, los escribas, los publicanos. Ese es el valle de los huesos secos donde se encuentra Jesús. Porque esos huesos secos se permanecen siempre firmes. Ustedes se dan cuenta que los huesos se demoran mucho de descomponerse y permanecen debido a la cantidad de hierro que poseen. Y entonces Jesús se encuentra también en un valle de huesos secos. ¿Por qué? Porque estos hombres se han capacitado en el estudio de la ley y se sabe muy bien la ley, conocen muy bien la ley, conocen muy bien las escrituras porque son doctores de la ley. Podríamos decir nosotros, ¿cómo podría uno discutir con un biblista que ha durado 15, 20 años, 50 años estudiando la Biblia? Que sabe griego, hebreo, arameo, latín. Y uno dice, no, pues yo qué tengo que decirle a esa persona, porque era un doctor. Lleva muchos años estudiando la escritura. Y entonces no hay nada más pedante que, por ejemplo, alguien sabiendo que él tiene conocimiento,
y sabiendo que Jesús era un hombre que también conocía de Dios. Pues este hombre se le acerca a Jesús para hacerle una pregunta y es una pregunta chocante. No es simplemente decirle, bueno, vamos a ver qué piensa él. No, esa pregunta porque lo pone a prueba. Y entonces, por ejemplo, a veces le dicen ustedes a sus hijos, no, mi hijita o mi hijito, va a enseñarle a su papá y a su mamá a ser hijos. Y entonces este doctor de la ley quiere poner en prueba a Jesús y le pregunta sobre cuál es el primer mandamiento, el más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice Jesús, pero hay uno segundo, y es muy semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire que a veces uno suele preguntar algo y resulta que la persona que le contesta con su respuesta le hace una pregunta a usted y como que queda uno callado. Pues eso es lo que hace Jesús. Ellos habían enfatizado porque les decía que Jesús estaba también en un valle de huesos secos, porque ellos habían enfatizado que su fe y su religiosidad se basaba en ¿qué? En conocimientos. ¿Y será que los conocimientos nos van a salvar? Una religión de conocimientos, ¿será que hace algo en la sociedad? Sí, podemos pensar muy bonito y podemos conocer la Biblia. Y hoy en día muchos grupos hablan de o quieren conocer la Biblia. Y eso no es nada malo. Es bonito poder uno conocer la Escritura. Pero si nosotros solamente nos quedamos en conocimientos, si nosotros todos los días buscamos a Dios solamente por aumentar los conocimientos de Dios, entonces nos volvemos como huesos secos. Huesos que no tienen vida. Y Dios quiere infundir sobre nosotros espíritu, verdad y vida. ¿Qué es lo que da vida a nuestra religión? La práctica de los preceptos que nosotros creemos y profesamos. Nosotros decimos, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero profesamos eso en nuestra forma de vivir. Ese es el reto. Y esto no es fácil. Hablar de amor al prójimo es tal vez lo que más se nos dificulta a nosotros. Hablar de perdón al prójimo es lo que más se nos dificulta. Pero ahí está. Si fuera fácil, todos lo harían. Y el mundo sería un paraíso. Si fuera fácil, viviríamos en un paraíso. Pero el paraíso se acabó. Porque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. No pudieron vivir en el paraíso. ¿Por qué? Por el pecado. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos invita a entender que lo que da espíritu, vida a nuestra fe, es lo que Jesús nos ha dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero tampoco nos quedemos amando a Dios y dejemos al hermano a un lado. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. El amor a los hermanos va consustancialmente al amor a Dios. Ahora, yo les puedo decir esto, y podemos seguir diciendo, sí, yo creo en eso. Hay que traducirlo ahora en acciones concretas. Alguna vez, un joven estaba muy enamorado. Y entonces su mamá lo veía cambiado. Su mamá lo veía diferente, así como cuando uno se enamora, ¿cierto? Ustedes todos se han enamorado, ¿cierto? Y se da cuenta cómo cambia uno cuando se enamora. Cambia, la vida cambia, le cambia a la persona. Y entonces un día le preguntó la mamá a este muchacho, bueno, mi amor, mi hijo, ¿y usted por qué se enamoró de esa chica? Y dice, pues, porque estoy enamorado.
Y entonces un día invitó a la supuesta prometida a almorzar. Y entonces estaban los dos juntos en el comedor. Y entonces la señora, la suegra, le pregunta a la nuera: bueno, ¿y usted por qué se enamoró de mi hijo? Y entonces ella le dijo: no, porque es que su hijo es inteligente, su hijo respetuoso, su hijo es muy bien parecido, su hijo es de buena familia, su hijo es una buena persona. Y bueno, y después se fue, y ahí estaba con el hijo y le dijo: bien, hijo, ¿y usted por qué se enamoró de ella? Pues yo me enamoré de ella porque ella me ve así, me ve bien parecido, me ve respetuoso, me ve de buena familia. ¿De qué se había enamorado de él? ¿De qué se había enamorado de él? De lo que ella veía en él. Y nosotros podemos enamorarnos o sentir que estamos motivados solamente por lo que hay en mí. Los fariseos y los doctores de la ley creían que la fundamentación de su religión y de su fe se hallaba en lo que había dentro de ellos, es decir, de lo que hacían, o sea, solamente de ese encierro en sí mismos, en el amor a Dios, y ahí se basaba todo. Jesús dice: no, si el amor a Dios es lo fundamental, pero hay que salir a compartir ese amor a Dios. Hermanos y hermanas, esa es la misión que Dios nos ha puesto a nosotros. Salgamos a compartir ese amor a Dios. Que esto no se nos convierta como los doctores de la ley, que sea una buena teoría, que no sea como los doctores en las universidades, llenos de muchos conocimientos. Dice Jesús que eso fue ocultado ¿a quiénes? A los sabios y entendidos, y revelado a los sencillos, porque en la sencillez se halla la vida, en la sencillez se halla el secreto de todo lo que hacemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas de San Pío X Papa, celebremos estos divinos misterios con dedicación sincera
y lo recibamos con fidelidad de corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios poderoso y eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse en la memoria de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de gloria y de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la noche de su pasión, antes de entregar su vida por nosotros, y reunido con sus discípulos, tomó el pan. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, en espíritu, en vida, presente en medio de nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el Papa San Pío X, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El peligro que siempre corre toda institución es la momificación. El cuerpo humano, cuando se desintegra, se momifica. Y tal vez nosotros, por muchas cosas, puede ser a nivel personal, familiar o también eclesial, a veces nos momificamos. Es decir, quedamos disecados, porque convertimos nuestra fe o nuestra vida religiosa solamente en normas, en preceptos, que son fundamentales, claro está, pero que si no nos salimos del precepto a la vida, terminamos siendo huesos secos, como esos doctores de la ley que sabían y conocían mucho de la ley y de la escritura, pero que les faltaba lo más importante después de ese primer precepto, el amor a los demás. Tanto así que van queriendo hacer a Jesús, queriéndolo poner en ridículo. Y ellos salieron de ahí con otra carga mucho más grande, pensar en cómo estaban amando a los demás. Hermanos y hermanas, démosle vida y démosle espíritu a nuestra fe, en nuestra manera de vivir con nuestros hermanos. Si solamente pensamos en hacer rosarios bonitos, en vivir eucaristías muy bonitas, pero si eso o esos mensajes que quedan en nuestro corazón no los llevamos a la verdad, es decir, a la vida concreta, estamos siendo ¿qué? Huesos secos, momias. Oremos a Dios en este Padre nuestro para que nos dé esa capacidad. Y más que Dios nos dé por arte de magia, no. Que Dios nos ayude y nos dé ese espíritu de discernimiento para contemplar esta verdad y que esta verdad nos lleve a nosotros a un cambio personal, a los que tal vez lo necesitamos de una manera más radical. Y digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos un signo de paz. Pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el que nos da el espíritu y la vida en tanta sequedad, aridez. Él es el que nos alimenta para amar y servir, para darnos del todo y en todo a los hermanos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden y nos lleven a la vida eterna. Démosle gracias al Señor por este día que nos permite vivir. Démosle gracias al Señor por esta Eucaristía que nos ha permitido celebrar. Y démosle gracias al Señor por su palabra que cada día nos renueva, nos mueve a perfeccionarnos en el amor, en la caridad, en la cercanía, en la gracia, en el Espíritu. Oremos. Al celebrar la memoria de San Pío X, te pedimos, Señor Dios nuestro, que por la virtud del banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestra Eucaristía terminado, nos podemos ir a practicar lo que hemos celebrado. Pueden ir en paz.
empezó a brillar, y ante una gran tempestad tu nombre se oía proclamar. Socorro gritó aquel hombre y tu auxilio recibió. Desde ese día rogamos por tu protección. Una noche oscura tu luz empezó a brillar, y ante una gran tempestad tu nombre se oía proclamar. Socorro gritó aquel hombre y tu auxilio recibió. Desde ese día rogamos por tu protección. Mis ojos para mirarte y con mi vida venerarte, acudimos con plena redención. Mi voz para bendecirte y en mi corazón recibirte. Como un niño te brindo hoy mi amor. Oh Madre Santa, eres perpetua protección. Los problemas, los días, los segundos, te los confío a ti, Madre de Dios. Mis ojos para mirarte y con mi vida venerarte, acudimos con plena redención. Mi voz para bendecirte y en mi corazón